Sí, perfecto. Bueno, este correlato se va a basar en el trastorno por atracones. Si más bien muy gran parte de la historia estuvo relacionada a este trastorno disociativo y estos trastornos, los síntomas ansiosos de la paciente, consideramos que al estar este trastorno actualmente remitido y en proceso de disminución de las dosis, la idea era proponer un tema que sea atingente a lo que actualmente sí es importante para el caso y que pueda ayudar al equipo tratante a través de ojalá a través de este correlato a poder tratar a la paciente en un tema que no es tan conocido, que es un tema relativamente nuevo. El temario, primero vamos a tener una pequeña introducción acerca del tema, vamos a ver un poco de breve historia, la epidemiología de este trastorno, así como los mecanismos etiopatogénicos que están descritos, evaluaremos los criterios diagnósticos que están últimamente actualizados, cuál sería el diagnóstico diferencial a descartar, el tratamiento que está incluido en las últimas revisiones y algunas conclusiones. Primero, ¿por qué es importante el trastorno por atracones o binge eating disorder? Este trastorno está asociado a un gran deterioro funcional, significativo en muchos de los pacientes, que llega hasta un 62% de los casos en muchos, cuando se han hecho estos estudios. También se asocia a una calidad de vida reducida y esto conlleva también una mayor utilización de los servicios sanitarios. Y por otra parte, existe una alta relación con comorbilidades tanto psiquiátricas como médicas. Y al ser un trastorno relativamente nuevo, es poco reconocido y por lo mismo menos tratado. A manera de introducción, un atracón se define como comer una gran cantidad de comida en un corto periodo y que tendría que ser mayor a la cantidad de lo que comería la mayoría de las personas en el mismo tiempo. Para describir que es un trastorno se debería asociar a una frecuencia de al menos una vez por semana por 3 meses y debería asociarse además a una falta de control de esta ingesta y una angustia por comer. En cuanto a la historia, ya en 1959 Stunkart describía el Night Eating Syndrome, que en el fondo se basaba en que las personas comían grandes cantidades de comida principalmente en la noche porque trataban de ocultar este hábito por la vergüenza y la culpa que esto les generaba. En el año 1980 ya en el DSM-3 se incluía como uno de los criterios o características de la bulimia nerviosa y sin embargo ya hasta el año 94 en el DSM-4 fue la primera vez que se describió como un trastorno, pero estaba incluido dentro del apéndice de las condiciones que deberían requerir mayor estudio. Aquí se incluía dentro de los criterios una característica que era que la duración debería ser de 2 veces por semana y al menos por 6 meses. Esto cambió ya el año 2013 cuando se actualizó en el DSM-5, donde finalmente se define formalmente como un trastorno que es distinto a los otros trastornos alimentarios y se cambia a esta duración que ya les mencioné, que era una vez por semana en 3 meses. Se pensó que al cambiar esta variación podría variar un poco la prevalencia del trastorno, sin embargo se hicieron estudios que evidenciaron un aumento, pero no era significativo en la prevalencia a los 12 meses ni en la prevalencia de vida. En cuanto a la epidemiología de este trastorno, se hizo un estudio el año 2013 en 14 países liderado por la Organización Mundial de la Salud, con un total de 24.124 encuestados, donde se describió que la prevalencia de vida de este trastorno era de 1.9% y la prevalencia de los 12 meses era de un 0.8%. Las características de esta muestra describieron que era más frecuente en mujeres, en personas entre 18 y 29 años con un promedio de vida, un promedio de edad de 23 y además alrededor de un 60% de sobrepeso u obesidad. Sin embargo, hay que mencionar que un gran porcentaje de estos pacientes, alrededor de un 35%, no tienen un sobrepeso ni obesidad, pero sí tienen este trastorno. También se evaluó en este estudio un mayor riesgo de comorbilidades médicas, principalmente el dolor crónico, la diabetes, la hipertensión arterial y la úlcera péptica. Y por otro lado, se descubrió que el 58% de estos pacientes habían recibido tratamiento, pero por problemas emocionales. Y un 62% no había recibido un trastorno específico para el trastorno alimentario, principalmente porque no se podía evidenciar y no se diagnosticaba. Otro estudio en el año 2007 en Estados Unidos, con un N 2980,
encontraron prevalencia un poco mayores de un 2,6%, predominaba igual las mujeres en un 3,1% y 1,9% en los varones. Aquí se describieron las comorbilidades psiquiátricas asociadas, donde los trastornos ansiosos estaban asociados en un 65% de los casos, el trastorno del ánimo en 45% y otros trastornos de control de impulso y abuso de sustancias en 41 y 24% respectivamente. Y los trastornos más específicos en el fondo dentro de estos que más se asociaron era la fobia social en un 32%, que concordaba en este caso clínico, el trastorno por estrés postraumático en un cuarto de los casos, la depresión mayor en un 32%, el trastorno por déficit atencional y el abuso o dependencia de alcohol. También se investigó a través de una escala de discapacidad de Sheehan, en este caso el deterioro funcional, en donde variaciones de las dimensiones en laboral, social y en el hogar podían demostrar algún grado de deterioro hasta en un 62,6% de los casos. Y en grado severo, que es cuando estas escalas están entre 7 y 10, están en un 18% de los casos. También se investigó qué tipo de tratamientos habían recibido estos pacientes y un 76,9% habían recibido tratamiento por trastornos por problemas emocionales y nuevamente un 60% casi de los casos no había recibido tratamiento para este trastorno alimentario en particular. En relación a la comorbilidad con trastornos de la personalidad, se hizo un metaanálisis de 9 estudios en el año 2014 con un N de 838, donde se describió que este trastorno se investigó en esta cantidad de pacientes, se asociaba principalmente a personalidades de tipo clúster C, principalmente el trastorno evitativo en un 12% y el trastorno obsesivo compulsivo en un 10%. Además luego seguían en porcentaje del tipo borderline en un 10%. Y la prevalencia de cualquier tipo de trastorno de la personalidad está en un 30% de los casos. Los mecanismos etiopatogénicos que se han estudiado en relación a este trastorno tienen bastante relación, por una parte, los que han sido compartidos con las adicciones. Por una parte, la disfunción de los mecanismos de recompensa asociados a las vías mesolímbicas, dopaminérgicas, en donde necesitan consumir una gran cantidad de alimentos para poder sentir esta sensación de placer hedónico. El craving, donde presentan una angustia, una necesidad urgente por comer. La disregulación emocional, donde en este caso ante emociones negativas los pacientes les cuesta manejarlas y por tanto una manera de poder controlar esta disregulación es a través de la comida. Y a su vez también la impulsividad es asociado como mecanismo potencial. Y otros mecanismos que ya son más únicos de este trastorno es la preocupación por el peso y la forma. No llega al grado de una distorsión de la imagen corporal, pero sí ellos están preocupados constantemente acerca de su peso o cómo se ve en su imagen corporal y tienden a tener antecedentes de bastantes dietas en que han intentado y que en base a eso llegan a la restricción y finalmente al no poder contener esta impulsividad terminan con estos episodios de atracones. ¿Cuándo deberíamos sospechar y buscar en forma un poco más activa y investigar los patrones alimentarios? En los casos en que, como ya vimos, las comorbilidades, principalmente en el caso de descontrol de impulsos o de abuso de sustancias, en el caso de pacientes obesos o con sobrepeso o que tengan variaciones significativas a través de su vida, o que tengan mayor insatisfacción con su peso o su imagen corporal. A su vez, cuando hayan síntomas depresivos o ansiosos, también deberíamos estar investigando este tipo de trastornos a través de las pautas de conducta, a través de sus conductas alimentarias. Bueno, el DSM-5 lo incluyó dentro de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en su última versión y los criterios diagnósticos para este trastorno fueron primero que existan episodios recurrentes de atracones y sean caracterizados por como ya lo mencionamos, una ingestión en un periodo determinado y de una cantidad de alimentos que es claramente superior a lo que ingeriría cualquier persona, asociada a una sensación de falta de control sobre lo que se está ingiriendo. Además de esto, los episodios deberían asociarse a 3 o más de comer mucho más rápido de lo normal, sentirse desagradablemente lleno, no sentir hambre cuando están comiendo y comer solo debido a la vergüenza que se siente por este trastorno y sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.
Debería asociarse también a un malestar intenso respecto a estos atracones y, como mencionábamos, el criterio de promedio al menos una vez a la semana durante 3 meses. Y un criterio de exclusión que dice que no debe asociarse a la presencia de un comportamiento compensatorio inapropiado, ya porque esto se asocia mucho más a los otros trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa. Y tampoco debería producirse en el curso de estos trastornos, tanto en la bulimia como la anorexia. El CIE-11 en su última versión de junio de 2018 describió a su vez el trastorno por atracones y la única diferencia significativa es que dice, por ejemplo, una vez a la semana o más en un periodo de varios meses. O sea, tampoco especifica el criterio de tiempo, pero sí mantiene la pérdida subjetiva del control de la ingesta, que es angustiante, la culpa y que no presentan conductas compensatorias. El diagnóstico diferencial en este caso se va a dar primero con los diagnósticos de los otros trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia nerviosa. En este caso, como mencionamos, se asociaría a purgas, ejercicio intenso, o sea, conductas compensatorias, uso de laxantes, y además asociada a una restricción más intensa en la dieta, ¿ya? La anorexia nerviosa, además de estas conductas compensatorias, generalmente un paciente va a estar en bajo peso y va a haber una distorsión de su imagen corporal, más allá de la preocupación propia. Y la depresión también podría ser una depresión atípica que puede cursar con aumento del apetito, aumento del peso y atracones, pero no deberían cumplir criterios de este trastorno por atracones. El trastorno disfórico premenstrual también se describe en algunos casos como criterio de ellos los atracones, pero estos tampoco deberían cumplir los criterios del trastorno. En cuanto a una evaluación inicial, primero hay que evaluar la evaluación psiquiátrica, donde deberíamos estar investigando la actitud respecto a su peso y de acuerdo a su forma, de acuerdo a su contextura, su autoestima y cuáles trastornos comórbidos podría estar asociados. Ya vimos que la depresión, la ansiedad eran los más frecuentes. En cuanto a la evaluación médica, debemos evaluar el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, la presión arterial, la glicemia, el perfil lipídico y descartar las comorbilidades médicas asociadas. Y finalmente la evaluación nutricional, que también es muy importante. Hay que investigar el historial de peso, las dietas a las que ha estado sometido, los tipos de excesos que ha presentado, la frecuencia e intensidad de estos atracones y qué actividades o patrones de ejercicio podría tener esta persona. En cuanto al plan, hay que evaluar junto al paciente cuál va a ser las opciones que tenemos disponibles y los tipos de tratamiento, ¿ya? El objetivo del tratamiento debería orientarse primero a reducir los episodios de atracones, también a disminuir el exceso de peso si es que este existe, evitar las preocupaciones por la imagen del cuerpo, tratar de que el paciente genere una autoaceptación de sí mismo y tratar la comorbilidad psiquiátrica si es que la hay. Los tipos de tratamiento descritos los vamos a ir viendo. Los principales es la psicoterapia adaptada para este trastorno y la farmacoterapia. En cuanto a la psicoterapia, tenemos que decir que es el tratamiento de elección o de primera línea para este trastorno y ha demostrado ser más efectivo al compararlo con la farmacoterapia. Las psicoterapias que han tenido eficacia demostrada son la terapia cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal y la terapia dialéctica conductual. Dentro de estas, la más válida es la terapia cognitivo-conductual y presenta mejores resultados a mayor duración de esta y no tendría una contraindicación específica. En cuanto a la farmacoterapia, hay estudios para inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como el citalopram, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina y sertralina, además de algunos anticonvulsivantes, específicamente el topiramato. Existe evidencia que apoya este uso de fármacos, se han hecho diversos estudios. Aquí hay un metaanálisis del año 2016 que demostró mayor remisión de los atracones con antidepresivos o anticonvulsivantes al compararlos con el placebo, un 49 versus un 29%. Otro metaanálisis de 8 ensayos en el año 2016 demostró mayor abstinencia de los atracones con ISRS que con placebo, además de una mejoría de los síntomas depresivos. Y hay otro metaanálisis de 2 ensayos del año 2008 con mayor abstinencia de estos atracones con topiramato que con placebo. Además de esto se evidenció una reducción en el peso. Entonces, están estos estudios, sin embargo, tienen algunas limitaciones. Han sido generalmente de corta duración, no más allá de 12 semanas de seguimiento. Por tanto, no tenemos una evaluación del tratamiento a largo plazo y los efectos adversos que podrían tener. Y tampoco hay estudios comparativos entre un medicamento y otro para este trastorno en específico.
En cuanto a las drogas antiobesidad, como podría ser el Orlistat, que es un medicamento que inhibe la absorción de grasa a nivel intestinal, no hay evidencia de su eficacia y sí presenta efectos adversos. Se hizo un estudio, un ensayo randomizado, donde se agregó el Orlistat a la terapia cognitivo-conductual y no hubo diferencias con el placebo a las 12 semanas de seguimiento. Las drogas supresoras del apetito, como pueden ser la dexfenfluramina y la sibutramina, no están recomendadas su uso, si bien se han demostrado su eficacia. Sin embargo, estos han sido removidos del mercado por los grandes efectos adversos y serios que han tenido, principalmente cardiovasculares. En cuanto a la combinación de psicoterapia y farmacoterapia, es importante decir que existe una revisión sistemática de ensayos randomizados del año 2016 que combinó la terapia cognitivo-conductual con farmacoterapia, no demostrando que se reduzcan los atracones al combinar estas dos estrategias de manera significativa, más allá de la psicoterapia sola, a excepción del topiramato. En este sentido se hicieron 3 estudios randomizados donde se combinó la terapia cognitivo-conductual con antidepresivo, no demostrando reducción de atracones ni síntomas, ni tampoco los síntomas depresivos, y otro ensayo que es del 2007 que demostró un 84% de mejoría de los atracones en el grupo que utilizó la terapia cognitivo-conductual junto al topiramato en una dosis de 200 miligramos al día, versus una 61% de mejoría al usar la terapia cognitivo-conductual con placebo. En síntesis, tenemos que la psicoterapia es el tratamiento de primera elección. Podríamos agregar el topiramato en caso de necesitar agregar algún grado de efectividad, y si es que el paciente rechaza la psicoterapia o no es posible realizarla, habría que pensar en los ISRS, quizás como primero orientado más en los efectos adversos, que es menor, o el topiramato. Como conclusiones de esto, tenemos que decir que los equipos de salud mental deberían estar familiarizados con este trastorno por atracones para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Como segunda conclusión, el trastorno requiere un alto índice de sospecha, ya que los pacientes generalmente no son conscientes de este diagnóstico, consultan principalmente por el peso, comorbilidades médicas o psiquiátricas, y no están muy dispuestos a compartir sus patrones de alimentación. El tratamiento de elección, como conversamos, es la psicoterapia de primera línea, y existe evidencia de la utilidad de los antidepresivos y del topiramato versus el placebo. No hay estudios que comparen estos fármacos. No existe evidencia sobre la utilidad como reemplazo a la psicoterapia, y solo hay evidencia respecto al uso de terapia cognitivo-conductual asociada al topiramato. Eso es.